casquillos. Pues aquí disparaba el ISIS contra toda esa zona de ahí del río cuando entraban las tropas. Está lleno de todo esto por aquí, cinturones, cartucheras, balas. A la vikinga una marcha atrás Sería le iría de escándalo. lo que falta, ¿no? Vamos, sería el top. Vamos a dar la vuelta aquí. Espérate. A falta de marcha atrás, siempre se busca una subidita, te deja caer para atrás y es solucionado. O sea, es... Abandonamos la zona. Yo creo que lo hemos enseñado lo mejor posible para que veáis. La triste realidad, porque es muy triste. Sí, es triste, la verdad que estás aquí sobre esto y sabes que hay cantidad de gente muerta ahí abajo aún y genera una tristeza terrible. Es que es de película de apocalipsis. A principios del verano de 2014, el Estado Islámico tomó casi la tercera parte del país y Mosul fue la capital del califato durante 3 años. La ofensiva para liberarla fue una de las más brutales de nuestra época. Cuando caminas por aquí se te corta la respiración. La parte occidental de la ciudad está totalmente destruida, pero la gente quiere pasar página y reconstruir su ciudad y que dejen de asociarla con el extremismo islámico, porque el Islam no es esto. Madre Mira mía, lo que queda de un coche allí. madre mía. Y ahí a 20 metros el mercado haciendo vida normal, la gente de aquí, lógicamente. Es el mercado que hemos entrado antes. Cuando el ISIS tomó Mosul, vivían más de 2 millones de personas, la ciudad más grande controlada por el Estado Islámico. Mirad qué moto con Sidecar. Mira, y esta se llama matrícula. Ahora, a saber de cuándo es. ¡Ay! ¿Foto? ¡Hola, España! ¡A Yes. España! ¡España! Is it from Spain? I need a photo. Brasil, España. Yo creo que vamos a empezar a cobrar por fotos. Fernanda de modelo y yo de taquillero. Hombre, también tengo algún fan yo, ¿eh? Llevo una tía, ¿eh? ¿Pero a comprar? ¿Qué pasa? ¿Que tampoco saben las mujeres o qué? Hostia, los peces, qué pasada. Están vivos. El mercado de pez. Te los asan ahí, te los comes. Mi Dios, grandes. A menos el agua está limpia, Ah, los tienen vivos porque a falta de nevera, pero bueno, el agua está vivitos y limpia. goleando. Cuando la ciudad fue rodeada, los guerrilleros del ISIS tomaron posiciones defensivas y la mayoría estaban en la parte antigua, al oeste de la ciudad, a orillas del río Tigre. En los edificios colocaron trampas explosivas y es donde escondían sus armas y municiones. Los combatientes usaban chalecos explosivos, sin miedo a morir y luchando hasta el final. Las fuerzas de la coalición desataron una ofensiva terrible. Hoy en día se calcula que quedan más de 10 años para desactivar todos los explosivos que quedan en la ciudad. Hasta aquí, ¿eh? Veo Por donde mires, a izquierda y a derecha. totalmente apocalíptico. Eso cuando sale en las películas, lo mismo. Qué triste que llega a esa situación, que todo sea por política, por religión, que la gente, todos estamos viviendo en un mundo solo. ¿Por qué no podemos estar bien unos con los otros? ¿Por qué? Los políticos, Pues muy bien, hay que hacer, ya que los políticos quieren guerra, pues que Que vayan ellos. que se Exacto. vayan ellos y que se pongan la cara ahí. Ya verás cómo resolverán las cosas de hablando. exactamente, ya mandaba yo los primeros, ahí, en primera línea. Exacto. La matrícula mola, Nueva York, CV de Empire State.
sé qué está diciendo. Creo que esa es la iglesia más antigua del mundo, que decía él. ¿Está ahí? Cojo la cámara. Creo que vamos a entrar ahí, ¿sabes? La llave la dejamos puesta, ¿no? Sí. Yo la cazadora la tengo atada. Esa es la iglesia más antigua del mundo, casi 2000 años de antigüedad. Hemos podido entrar gracias a nuestro amigo, pero no nos han dejado filmar, nos han controlado las cámaras, así que no hemos podido filmar. Es impresionante. Está bastante bien, o sea, sabéis que el Daesh pues intentó destruir todas las iglesias, esta se medio salvó. La están restaurando y increíble por dentro como es. Una oportunidad que, claro, ¿cómo no vamos a entrar? Por fuera no se aprecia lo que es por dentro, está todo cerrado, pero muy bonita. Nos vamos. Mira qué chula se ve la mezquita aquella. Ah, sí. Qué pasada. Vamos en dirección al castillo de Bashtapia, que fue construido en el siglo XII. Era un sitio arqueológico hasta ser abandonado después de la invasión de Irak en 2003. El río Tigris, muchachos, ahí lo tenéis. Aquí es donde viene a beber. A beber alcohol, ¿no? Sí. Bueno, aquí vienen a beber cervecitas, whisky. Las motos las hemos dejado pues todo con las llaves puestas, todo ahí. Más de 1000 años tiene. Cuidado, Ven, ven. Bueno, mirad, esto era un castillo. Tiene todo dos salidas, para disparar por arriba y disparar por abajo. ¿Veis? Una que es para arriba y para abajo, la siguiente solo es para arriba. Y mira cómo está, esto que se cae. Bashtapia casa. Bashtapia. El río Tigris tiene mucha agua este río, pero vamos, hay tema de contaminación también. Visto lo visto. Aquella mezquita que se ve al fondo la construyó Saddam Hussein Aún está sin terminar. y es enorme. Por abajo, exacto, y por arriba. Mucha basura. Apesta a azufre, ¿no? Agua del Tigris. Joder, con la basura que hay ahí. Sí, y mojitos no veas tú. Aquí acampamos y nos comen los bichos. Huele como azufre, debe haber aquí agua caliente. Hot water? Here? It smells like azufre. We call it kibrit eye. But I can't find it. It's here. It's here. very good for the skin. Maybe there, because I see there are like white. I asked the man, he told me I don't know. I smell it, but I don't know where. Mira por donde hemos encontrado agua caliente aquí. Huele a azufre. Apesta a azufre, más bien, ¿no? ¿Sabéis que huele como a huevo podrido? Huele a huevo podrido, de verdad, ¿eh? Oh, macho. Pestazo, la leche. No sale, sale tibia, no sale muy caliente. Me está explicando, para ir hacia Siria nos dan una visa de una entrada solo y queremos visitar Siria. Así que como Irak también tiene frontera con Siria, vamos a intentar entrar. Y nos ha dicho que es muy peligrosa la carretera por la noche, que ni se nos ocurra ir por ahí, por esa carretera. Son unos 500 kilómetros, es todo desierto, no hay ni un pueblo, no hay nada.
eres? Sí, cariño, soy sesión de fotos ahora. Ah, vale. لا لا عيش هذا اسمحي لي الصورة. ¿Foto? صور عنك جانك يا حبيبي. ¡Hala! Dios. Madre mía. Safwan. Cuidado con el coche. ¿Cómo mola esto? Dios, Dios. Madre, ay, madre mía. Ah, la vuelta aquí. Dios. Cuidado. Espérate, cariño. Dios. Ay, Dios. Que se me... Dios santo. Madre mía, cuidado, cuidado. Ya está, ya está. Hola. Dios. Very good. Very nice. Uno. ¿Eh? Me ha dado un beso en el rostro, uno. Carlos. Ya está. Okay, let's go. Let's go. Let's go. بس ناخذ الصورة. بس تمام. Finish. One and finish. يلا ابو فجر بالله يسمح لي غادي. حبيبي. شكرا حبيبي. يلا علي. Let's go. Let's go. We are very late. That's happening. That's happening. This is a trip. That's cool. No, no, not about them. يلا حجي. No, no, because we have a drive. You. Ah. Now I will take you. Just let's go outside. Okay. We are late about the time. My friend is waiting us on the other side. He's calling me. Come on, come on. Come on. Okay. No, no, not because the guys. Okay. I told you they see a strange thing when a Oh, girl yes. drive a bike. Yes. You see, all of them have bikes. Oh, yes. All of them have bikes, and they see on YouTube, but never see in real life. Like Yes. it's real. Okay, let's go. Ahora que nos vamos. Dios, qué locura, cada vez que paramos. Bye bye. Esta es la zona de las motos. No hay muchas motos en Mosul, pero bueno, algo hay.
Vamos a buscar algún sitio para hinchar los neumáticos, porque la verdad que está complicado encontrar algún compresor por aquí. Arabia Saudí. Arab. من اسبانيا. Chuchu. على دولة. I no speak Arab. دي. English. 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 Arab no. Okay, good. It's true. ¿Cuánto Sí. tenías, cariño? ¿De aire? Está bien. ¿Estaba bien? Sí. Sí, ¿y atrás? Acá Mírala. no sé, pero no. Mírala también. Espérate, es que hay que echar para adelante. Es un camión, la Goldwing, Dios mío. Quita el aire, mide la presión. Go. Sal tú, móntate primero, sal. Es que si no, no puedo ni subirme a la moto. ¿La nota muy hinchada? Ajá. Ah, si es que lo ha medido, luego lo ponemos nosotros tranquilamente y nos ponemos la presión adecuada, porque yo no me fío. Joder. Qué pena que no la han terminado. Thank you. Para 200 por hora aquí es un cubilla, ¿eh? Dios, ¿Nota? el coche iba a cruzar. Date cuidado, por eso, deprisa y no. Menos que lleva moto grande y no se puede meter entre los coches así, si no Claro. iría saltándolo. Safwa giró su cabeza un momento, cosa peligrosa cuando hay mucho tráfico. El coche de delante frenó y él le golpeó por detrás. Menos mal que no pasó nada grave. En Irak no llevamos ningún tipo de seguro para las motos. Aquí prácticamente todas las motos van sin matricular. Tan solo llevan placas que ponen lo que les apetece a cada uno. Nuestro amigo le dio su teléfono al otro vehículo y nos dijo que ya llegarían a un acuerdo, sin más. Los militares tan solo se ocuparon de organizar un poco el tráfico. De pegar una hostia porque le ha frenado el coche delante, ha girado la cabeza un momentito, no lo ha visto, yo voy detrás de él y ha frenado y a pesar de frenar, ¡boom! Entonces se ha dado con el soportillo de teléfono que llevaba, se ha dado en el diente. Bueno, no se arranca el diente, pero vamos a dejar la encía
que da pena. Y la rueda va un poco frenada, las horquillas nos han doblado, menos mal, se ha roto un poquito guardado adelante, pero bueno, eso aquí se lo arregla. Pero bueno, tengo mucho cuidado en la moto. A nada que hay un bachecito se paran los coches y vas un poco despistado y es que estás encima del vehículo en un momento, y estás muy atento. Your passport. Yes. No podemos pasar porque no tienen perro para pasarnos por si llevamos un explosivo. O sea, alucinante. Tienen varios perrillos, pero por lo visto ninguno les sirve para eso.